espacio dedicado por completo a nuestros fieles acompañantes, salud, activismo y todo lo relacionado al bienestar animal. Puente Animal presenta. La venta ilegal y el tráfico de colibríes ponen en riesgo la desaparición de la especie. ¿A poco hasta el colibrí estamos vendiendo? ¿Pero qué? No tenemos llenadera como seres humanos, ¿no? A ver, está por acá algo importante que le tenemos al respecto de esta situación. Y está Marcela de la Vega, bióloga egresada del Unison. ¿Cómo estás, Marcela? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien, gracias por la invitación. A ver, platícanos por favor, ¿a poco también traemos en problemas el tráfico ilegal de los colibríes? Sí, ya van varias décadas que este ha representado un problema más ahorita en estas fechas que nos estamos acercando al 14 de febrero. Hay mucha gente que tiene la creencia errónea de que hacer amarres o rituales con colibríes pues va a asegurar que estén con la pareja deseada y todo eso, ¿no? Pero no, para nada existe ni funciona. Y sí representa un riesgo muy importante. Es una de las principales causas por las cuales no solo una especie, pues porque aquí en Sonora, por ejemplo, tenemos 16, en México tenemos alrededor de 57 especies diferentes, en el mundo, en toda América tenemos alrededor de 350, 60 especies, así que son varias las que están en riesgo por tráfico ilegal, por captura y para uso de estos rituales. Rituales y amarres, entre otras prácticas, ¿desde cuándo se vienen sucediendo? Es muy difícil decir, pero tengo entendido que estas prácticas empezaron después de la conquista española, cuando pues los pueblos indígenas y las creencias cristianas y paganas y todo eso se empezó a mezclar y pues ya terminaron con pues diferentes prácticas, diferentes creencias y ya se empezaron a practicar estos rituales con los colibríes. Es una mezcla más que algo prehispánico, porque en aquellos tiempos sí se tenía al colibrí como una deidad. De hecho, hay culturas como la maya que lo consideraban el rey o el dios de la guerra. Y usaban sus plumas y lo veían y era buen augurio para la guerra o también simbolizaba la presencia de seres queridos difuntos, pero para nada este tipo de rituales, ¿no? Y bueno, ¿no? Son 16 especies las que tiene Sonora. Es un sitio importante para los colibríes, pues formamos parte de la ruta migratoria del Pacífico en América, ¿sí? Rutas migratorias, México en sí lo consideramos un corredor biológico gigante porque conecta a lo que es Norteamérica, Estados Unidos y Canadá con Sudamérica, ¿no? Y muchas especies vienen desde Canadá, bajan, cruzan por México y llegan, o cruzan por el norte de México y llegan al centro de México a anidar, a alimentarse, a reproducirse en lo que es invierno. Pero Sonora específicamente sí es un sitio muy importante porque pues muchas especies paran aquí para alimentarse y agarrar energías y seguir su camino, su ruta migratoria, ¿no? Pero hay otras rutas, pues hay la ruta del Pacífico, que es para especies que migran por todo el Pacífico del país hasta el norte, la del centro, que son especies que migran pues por el centro, y la del Pacífico, que son especies que migran por la del Golfo de México, que estas especies que migran por el este, y hay incluso especies de colibríes que cruzan el Golfo entero en un solo vuelo hasta Estados Unidos. Así que son animales a pesar de ser pequeños, tienen mucha energía y son muy capaces de viajar. ¿Cuántos hay? ¿Habrá una especie de contabilidad de estos? ¿Cuántos quedan? Es difícil bueno, la única forma en que se pueden contar los colibríes es mediante ciencia ciudadana y anotando observaciones. O sea, los que más cuentan aquí o los que más hacen el trabajo de ver cuántos hay aquí son los observadores de aves o los birders, que son los que salen por gusto nomás a observar aves y registran en qué sitio o en la ubicación, en qué sitio, en qué lugar vieron las especies de colibríes. Porque sí hay
formas de monitorearlos con redes de niebla o usando otras herramientas, pero es muy difícil, como son tan pequeños y vuelan muy fácil. Sitios en donde podemos ver más o menos densidad de población sería ebird.com. Ahí tú puedes entrar, hacerte una cuenta y además de hacer tus propios registros, puedes ver qué especies y cuántas, en qué años y cómo han variado la densidad de las poblaciones con los años. Hay en redes sociales se anuncian también la venta de colibríes. ¿Sí aquí en Sonora, por ejemplo? Es algo muy tabú, pero sí se ha visto. No, claro que no van a decir en dónde, ¿no? La forma... lugares de denuncia en online, pues no. Pero, o sea, si alguien o una persona llega a ver un lugar donde los vendan o donde sepa que alguien los está vendiendo, donde sepa que los están vendiendo en Facebook o algo, lo primero que se debe hacer es denunciar a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente de aquí de Hermosillo, Sonora. El teléfono es el 217-5454 y pues eso es lo único que podemos hacer como ciudadanos, ¿no? Marcar ese número y denunciar de manera anónima. Ahí está en proyectopuente.com.mx. ¿Cuál es la importancia del colibrí en toda esta cadena? ¿Cuál es la importancia de este animal? El colibrí es una especie muy importante porque es polinizador de muchas especies de plantas. De hecho, se dice que incluso hay especies que han coevolucionado con plantas específicas y tienen picos del mismo largo del tamaño de la flor, por ejemplo. Y, por ejemplo, hay plantas que dependen específicamente de una especie de colibrí. Y además de esto, pues se alimentan de muchas especies de insectos y de artrópodos, así que mantienen en control la población de mosquitos, de bovitos, de muchas especies de arañas pequeñas, de cualquier insecto pequeñito, ellos se lo comen. Así que yo creo que esas son las dos razones principales, ¿no? ¿Cuáles las plantas que ellos mantienen, por ejemplo? Ellos, el palo verde, el mimbre, tepeguaje, el palo santo, el palo de asta, son especies que a ellos les gustan mucho, que si ustedes en casa quieren atraer más colibríes, pueden plantar estas especies. Entonces, para Hermosillo es muy importante. Es básico. Básicamente importante, Sí. que es parte de la columna que dio hoy Pamela Ibarra, que también está la recomendación, por ejemplo, de qué árboles plantar, que desde ayer está ahí, está en proyectopuente.com.mx. Ojo, es básico. Árboles nativos de Sonora que traen a los polinizadores. ¿Es una especie de polinizador también? Sí, son polinizadores y algo muy chistoso de los colibríes es que dependiendo de la planta a la que lleguen, la flor deposita el polen en una zona diferente del colibrí. Por ejemplo, el ocotillo, cuando llega el colibrí a las flores de ocotillo, que son como en forma de una copita, deposita el polen en lo que viene siendo la frente del colibrí. Y así cuando llega a otras plantas no hay polinización cruzada, porque hay otras plantas que depositan el polen más cerca del pico, más en la corona o en otras áreas de la cara del ave. Así que hasta eso, así de específicos. Conclusión, ¿qué podemos hacer entonces para cuidarlo? Nosotros como ciudadanos lo que podemos hacer es no malinformar, dejar de hacer estas prácticas, denunciar si sabemos o conocemos a alguien que está haciendo esto es ilegal, lo de los amarres. Y también podemos educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. No tenemos que hacer mucho, o sea, lo que más influye en nuestros niños y jóvenes es la observación. Llevarlos a observar aves al monte o platicarles un minuto cuando vemos un colibrí en la calle o en el parque, eso es ya suficiente para generaciones a futuro. La otra es que podemos ponerles comederos en casa y no usar comederos o comederos con colorantes artificiales. Es muy importante porque esto es dañino para los colibríes, únicamente hechos con azúcar de caña y agua. Y es muy fácil, es un cuarto, por cada porción es un cuarto de azúcar y 3 cuartos de agua, no importa el tamaño de contenedor. Y también otra es evitar que nuestros gatos salgan a la calle porque los gatos también son otra razón por la que mueren muchas aves nativas.
Los gatos por andarles las cazan. Sí, y no es su culpa, no es instinto de nuestros gatitos hacer eso. Lo ideal sería mantenerlos en casa o adentro de casa lo más posible. Pues muy interesante tus reflexiones, muchas gracias. No, Y ahí gracias a está ustedes. en proyectopuente.com.mx, como cada miércoles Puente Animal. Hay muy buenos artículos también ahí, los árboles nativos de Sonora, de Pamela Ibarra, la reflexión que nos llama Carolina Araiza, el acuerdo también basado en plantas. Ahí está también esta historia y hay que llamar a denunciar. Todas las especies están conectadas. Es una cadena sumamente importante, como decía por acá la especialista. Exacto, cómo se alimentan de los mismos mosquitos, cómo cuidan a las plantas, el efecto que causa. Todo está conectado. Tenemos que desaprender y volver a convivir, volver a esos conceptos de querer matar a los animales, venderlos y hacer una serie de cosas raras. Tenemos que desaprenderlas porque estamos en la antesala de algo que puede empeorar en cuanto al cuidado ambiental se refiere. Gracias, buenos días. No, muchas gracias. Corto y vuelvo con lo que dijo el gobernador. Puente Animal es un espacio dedicado por completo a nuestros fieles acompañantes. Presentó